Dios te bendiga, querido hermano. Me da mucho gusto saludarte a la distancia y a través de los medios de comunicación que, como hemos dicho en otras ocasiones, las barreras se rompen y gracias a Dios porque a través de la tecnología podemos comunicarnos. Déjame desearte una feliz tarde donde quiera que te encuentres. Yo quiero decirte que hoy es un día muy especial porque continuamos con nuestro estudio en la serie de Cristología, estudios sobre la vida de Cristo, vida, obra de Cristo y la persona de Cristo. Dios te bendiga. Un abrazo para ti y para toda tu familia ahí donde te encuentras. Vamos a comenzar, pero antes, por favor, te invito a que inclines tu rostro y vamos a hacer una oración. Oremos. Bondadoso Dios y Padre que moras en el cielo, te damos gracias porque también moras aquí con nosotros. Señor, vamos a iniciar un estudio más. Te rogamos que al abrir tu palabra nos des autoridad de lo alto, sabiduría, inteligencia, creatividad, gozo, discernimiento. Y por favor, ayúdanos a no solamente leer, sino también a hacer, que el mensaje sea preciso y precioso para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Cristología es el tema que hemos venido estudiando. Este ya es el cuarto tema, se pasa muy rápido el tiempo y cada viernes de tarde hemos estado estudiando esta serie de temas. Y antes de decirte el título del tema de esta noche, permíteme hacer un repaso muy breve porque el tiempo es corto. Cristología es una serie de estudios sobre la vida y la obra de Cristo, pero el primer título que vimos fue ¿quién es Jesús? Y hablamos que Jesús, en pocas palabras, por supuesto lo ampliamos bastante, pero hablamos que Jesús es nuestro Salvador, es mi Salvador. Y también hablamos de que hay dos premisas en este estudio, ahorita las vamos a repasar nuevamente, pero la premisa número 1 es no podemos comprender a Dios, y la premisa número 2 es que debemos de ver el tema central de la Escritura, y el tema central de la Escritura es la salvación. ¿Ok? El tema número 1 fue ese, ¿quién es Jesús? Es mi Salvador. El tema número 2, estudiamos a Jesús en el Antiguo Testamento. Mencionábamos que Jesús no es solamente de su nacimiento hacia acá, sino que fue revelado en el Antiguo Testamento de una manera sorprendente. Hablamos de tipo, de antitipo, de profecías mesiánicas, etc. Si no has visto estos temas, te invito a que vayas un poquito atrás en el tiempo aquí en la página de la iglesia o Adventista Chihuahua Centro y ahí puedes encontrar los temas pasados. El siguiente tema, el tema número 3, fue controversias cristológicas. Y vimos necesario estudiar este tema porque todo el entender por qué mucha gente rechaza a Cristo tiene que ver con esto. Tiene que ver con que no lo ven como Dios, no lo ven como la divinidad en su máxima expresión. Y es por eso que mucha gente lo ha rechazado en el transcurrir de la historia. Y hoy, el tema número 4, ya vamos a estudiar un asunto muy interesante que nos va a poner una plataforma muy especial para entrar a temas un poquito más, permítame usar esta expresión, un poquito más sólidos, en comida un poquito más sólida. Bueno, hoy vamos a estudiar el tema número 4, que es la encarnación. La encarnación de Cristo. Y como lectura bíblica vamos a tener un texto bien conocido y te voy a invitar a que lo busques ahí en tu Biblia, Juan capítulo 1 versículo 14. Juan 1, 14, permíteme buscarlo, te invito a que también lo busques y que podamos leerlo juntos. Es el Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 14, es un texto conocido para muchos, quizá para otros no, pero si no lo conoces, bueno, conócelo, y si ya lo conoces, es un buen tiempo para repasar. Recuerda, el título de hoy es la encarnación. Muy bien, Juan capítulo 1, versículo 14, dice así, ya oramos para abrir la Biblia, así es que vamos a leer. Juan 1, 14, y el Verbo se hizo carne. Esto es bien importante para nuestro estudio de hoy. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre. Y el Verbo se hizo ¿qué?
carne. No se te olvide. Quiero recordar brevemente las dos premisas. Ahorita las mencioné, pero resumidas. Ahorita las voy a decir completas. Hay dos premisas en las que nos estamos basando para estudiar, para toda esta serie de Cristología. La primera es, no podemos comprender a Dios en su totalidad. Si pudiéramos, lo perderíamos. Habríamos construido un ídolo del tamaño de nuestra mente. Esa es la primera premisa. No podemos comprender a Dios en su totalidad. Es imposible. La segunda, el tema central de la Escritura es el Señor Jesús y su misión redentora. Por lo tanto, la doctrina de Cristo es el tema principal al cual deberíamos darle la importancia primordial. Es decir, no podemos irnos por la periferia. Todo nos debe de llevar a Cristo. Todo el centro de la Escritura es Cristo, el centro de la historia es Cristo. Lo hablamos en el tema pasado, la historia se dividió en antes y después de Él. Cristo y la salvación que únicamente Él me puede dar, es el centro de la Escritura, el centro de nuestra vida. Entonces, al estudiar la Biblia, al estudiar la vida y obra de Cristo, lo tenemos que hacer no superficialmente, es decir, tu color de piel, su cabello largo o corto, no, sino su obra, su misión, su obra salvadora en tu favor, en mi favor. Eso es lo que tenemos que estudiar de Cristo y eso es lo que tenemos que hablarle a la gente, nada más. Nada más. Hay muchas cosas, hay doctrina, en fin, pero el centro es Cristo, solamente por Él somos salvos. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces quiero quiero contarte una historia. Hablando de esto, por supuesto, para sustentar el punto. Hace un tiempo fuimos a visitar a la familia, viven en un lugar en el norte, y era invierno, y las calles, las calles estaban nevadas, había mucha nieve, mucha nieve. Salimos, yo iba a manejar, y entonces mi mamá me dice, por donde está lo rojo, ese camino es seguro. Por donde está lo rojo, es el camino seguro. No sé si tú has tenido esta experiencia, pero cuando neva, cuando cae nieve allá en donde neva, yo estaba en Estados Unidos, rocían en las calles una especie de sal, es un polvo que tiene un tinte, ¿verdad? No sé si sea un químico, no lo sé, pero se tiñen las calles de rojo. Y donde está eso, ya no corres peligro, o por lo menos se reduce muchísimo el riesgo de que puedas derraparte por el hielo y, en fin, causar un accidente. Pero qué interesante es que siguiendo el camino rojo hay salvación. Siguiendo el camino rojo hay salvación. Si tú te vas por un camino por donde no era rojo, todavía el hielo puede estar muy duro, puede que no esté derretido y entonces tu carro se derrapa. De hecho, llegamos a la casa de mi hermana y en la callecita donde ella vive, una calle pequeña, no había. Y entonces para entrar el carro se patinaba con el hielo y para salir igual y fue un poquito complicado, pero una vez llegas al camino rojo y entonces estás seguro. Querido, la sangre de Cristo, la vida de Cristo, la obra de Cristo, la persona de Cristo desde el Génesis hasta el Apocalipsis tiene que ir conduciendo nuestra vida. Porque seguir a Cristo, estudiar de Él, conocer de Él, vivir como Él, llegar a serlo, aunque sea un poquito parecido a Él, es seguir el camino de Él, el camino rojo. Y entonces podemos tener mayor certeza de que vamos a estar bien. Por eso es que estudiamos de Cristo, querido. Y hoy, en el tema número 4, la encarnación de Cristo, vamos a ver específicamente el Cristo hecho carne. Y tú puedes hacer un ejercicio de observación, puedes ver tus manos, puedes tocarte, puedes sentir tu carne, tu piel, el músculo, los tendones, puedes llegar a sentir incluso los huesos. Ese Jesús del cual te estoy hablando, ¿se hizo carne como esta? ¿Carne como lo que puedo tocar? ¿Será? Acabamos de leer Juan capítulo 1 versículo 14 y el verbo se hizo carne. Es claro, se hizo carne y habitó entre nosotros. La encarnación. ¿Sabes que la palabra encarnación proviene del latín? Hay dos variantes, pero me quedo con esta. Incarnatio. Incarnatio. In, que quiere decir dentro, y carnis o caror, lo vi por ahí en otra variable, que significa
carne. Literalmente, el significado de la palabra más literal es dentro de la carne. La palabra encarnar significa dentro de la carne. Fíjate lo que dice el diccionario acerca de encarnación. Es adopción de una forma material o carnal por parte de un ser espiritual. Yo te pregunto, ¿es posible esto? ¿Es posible que un ser espiritual pueda tomar la forma humana? ¿Es posible? ¿Puede habitar en la carne? ¿Realmente es posible? ¿Sabes que si lo pensamos a la lógica humana, pues no? Una vez dijo alguien, es que, pastor, yo ni siquiera creo en la humanidad de Cristo, yo ni siquiera creo que hay un Cristo así en el cosmos. Pero, ¿cómo es posible? Vamos a introducirnos en este estudio. Para empezar, debo aclarar algo. La palabra encarnación, tú debes de saberlo, no se encuentra en la Biblia. La palabra encarnación no se encuentra en la Biblia. Sin embargo, se usa para señalar una verdad claramente contenida en la Biblia, en la Escritura. Que Dios se hizo hombre en la persona de su Hijo, esto es una realidad absoluta. La Biblia le llama Emanuel. Dice que iba a nacer de una virgen y que en realidad ese Emanuel era Dios con nosotros. Ahí la palabra en realidad es Dios entre nosotros, habitando entre nosotros, acampando, esa es la palabra, entre nosotros. Pero sabes, algunas personas tienen problema con eso, dicen, bueno, si la palabra encarnación o encarnar no está en la Biblia, entonces pues no es objeto ni de mi interés, ni de mi estudio, y mucho menos de discusión. Creo que es un argumento no muy válido. ¿Por qué? Porque a lo largo del tiempo, querido, la iglesia y mucha gente hemos venido aceptando algunos principios bíblicos que no está el concepto como tal o la palabra como tal, la semántica, pero ahí está el principio. Por ejemplo, la Trinidad. Yo creo en la Trinidad. Pero el concepto o el término Trinidad no está en la Biblia, igual que encarnación no está, pero está bien definido el concepto de Trinidad y lo que ahora nos trae a estudio, la encarnación. Tampoco está, también hemos adoptado principios de una correcta alimentación, la palabra bien dicha, etc. Y aunque no está en la Biblia, lo aceptamos. El cuidado del cuerpo, bueno, la Biblia no dice no fumarás, ¿verdad que no? O no dice no comerás muchos dulces, pero hay principios de salud que nos rigen. Es exactamente la palabra encarnación. No está en la Biblia, pero podemos dilucidar, podemos encontrar que se revela nítidamente. Y ahorita vamos a ver más adelante eso. ¿De acuerdo? Y bueno, este tema, el de la encarnación, sabes que cuando a principios de nuestra era, cuando el Evangelio se esparció y se expandió de una manera increíble, exponencialmente, sabes que no había problemas con esto. Es decir, todo el mundo entendía que Cristo se había hecho, que Cristo era Dios encarnado. Absolutamente nadie tenía problemas. Pero ocurrió algo. Esto duró hasta mediados del siglo XVIII. Específicamente en el siglo XVIII y el siglo XIX ocurrió algo donde esta certeza de la encarnación de Cristo, del Dios hecho carne, se empezó a quebrar. ¿Por qué? Bueno, estos siglos, específicamente a finales del siglo XVIII, comienzos del siglo XIX, hubo algo que se posicionó y algo se le llamó el racionalismo. El racionalismo, te leo una cita, comenzó a ocupar el centro del escenario teológico. Es decir, la teología es el estudio de Dios, pero ya no se estudiaba bajo una inspiración divina y bajo un apego estricto a la Escritura, sino, ok, veo lo que dice la Biblia, pero ¿qué me dice mi razón? ¿Qué me dice mi lógica? Y entonces poco a poco la razón fue quitándole lugar a la inspiración y a la revelación divina. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, aquí es donde se genera el origen de la lucha entre dos términos que ahora usamos, el término liberal y el término conservador. Justo aquí fue donde nace, y escucha esto, estos términos no tienen nada que ver con qué tipo de música escuchas, qué tipo el estilo de vestir, tu forma de adorar, etc. La diferencia fundamental entre conservador y liberal nace aquí en estos siglos. Y tiene que ver más bien con la postura que se tome en cuanto a la Biblia. Es decir, ¿es la Biblia la palabra de Dios
o es la palabra acerca de Dios? Fue en ese ambiente, queridos, en el que surgieron varias metodologías. La razón se comenzó a posicionar, la lógica, la Biblia lo dice, pero para mí no es lógico, entonces es cuestionable o no le hago caso. Y entonces comenzó una serie de gente a profundizar, a estudiar. Los griegos precisamente comenzaron a hacer compendios de la razón, lo que la razón dictaba en relación a Dios, en relación a ser seres creados o no creados, en relación a la existencia de este mundo, en relación al amor. Empezaron a definir el amor de muchas maneras, en fin. Y este fue, dice la sierva del Señor, en el libro El deseo de todas las gentes, que la mente racional es buena siempre y cuando esté atada a lo divino. ¿Qué posturas surgieron? Sabes que hubo una postura, hay varias, déjame seleccionar nada más un par de ellas quizá. Hubo una postura o una metodología de estudio que se le llamó la alta crítica. A lo mejor tú has estudiado esto y si no, bueno, vamos a repasarlo. ¿Qué era esto? Precisamente esta metodología de estudio era inspirada en el racionalismo, en la razón. Niega la dimensión vertical de las escrituras. ¿Qué quiere decir esto? Te voy a leer varios puntos. No era posible que algo sobrenatural se manifestara en tierra, aquí en la tierra. Es decir, ¿cómo que un Dios soberano que está en el cielo venga y se manifieste en este mundo? Como que eso no tiene lógica, racionalmente no entra en la mente humana. O sea, no lo aceptaban. Eso decía la alta crítica. También decían que no es posible que los milagros correspondieran a la historia humana. Decían también que ningún evento puede ser entendido a menos que sea visto en su contexto histórico. Es decir, nada puede surgir de pronto. Todo tiene que tener un trasfondo histórico. Estudiaban la escritura como cualquier otro libro, donde la razón tiene la última palabra. ¿Qué pasaría con los milagros? La Biblia habla de milagros, los milagros en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento Jesús hizo muchos milagros. Bueno, para ellos un milagro sería un evento cuya causa no está dentro de la historia. No acepta una causa divina para un evento, no admite lo sobrenatural. Nada ocurrió en el pasado que no ocurra en el presente. Esta era la postura de la alta crítica. Esta postura excluye todo lo que es único y particular, como por ejemplo la encarnación y la resurrección del Señor Jesús. Es decir, ellos decían, lo sobrenatural no cabe, lo sobrenatural no es posible, la razón me dice que no es posible, así es que no lo creo. Esta fue la alta crítica. Y sabes que esto fue un daño, pero fue un daño. ¿Por qué? Porque el tratar asuntos espirituales o bíblicos desde la perspectiva única de la razón, escucha esto, es peligroso y potencialmente destructivo, pues eventualmente vamos perdiendo la conciencia de nuestra humanidad limitada, dependiente de un Dios supremo, y damos crédito únicamente a lo que la razón acepta. La Biblia dice, engañoso es el corazón. Y muchas veces cuando la Biblia habla del corazón se refiere a la mente, a tu razonamiento. Engañoso es. Entonces, ¿por qué era peligrosa la postura de la alta crítica? Bueno, porque no aceptaban a un Dios sobrenatural, un Dios supremo. Y entonces yo te pregunto, ¿el Dios en el que tú crees es un Dios sobrenatural? Yo sí. Es el Dios de los milagros. Donde el ser humano no puede llegar, el Señor dice, yo puedo, porque soy omnipotente. Ese es mi Dios. Bueno, la alta crítica no aceptaba eso, y menos que un Dios así se manifestara aquí en la carne, aquí en la tierra. Es imposible, querido, entender las cosas espirituales desde una perspectiva netamente humana o carnal. Es imposible. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14, por favor, búscalo ahí conmigo. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14. Dice así. Si lo tienes, por favor, di amén. Y si no lo tienes, di piedad y te la damos. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14, dice, pero el hombre natural
no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Porque se han de discernir espiritualmente. Escucha cómo dice la traducción en lenguaje actual. Los que no tienen el Espíritu de Dios no aceptan las enseñanzas espirituales, pues las consideran una tontería y tampoco pueden entenderlas porque no tienen el Espíritu de Dios. Queridos, al estudiar la Biblia, específicamente al estudiar sobre Cristo, debemos hacerlo bajo una lupa espiritual. Te pregunto, ¿es un asunto espiritual? Por supuesto. Entonces debemos de estudiar la Biblia, estudiar la vida de Cristo, la obra de Cristo sobre una base espiritual. Porque si lo hacemos desde una base humana, a ver, mi humanidad, mi lógica, mi razón, vamos a perder. Simplemente nos vamos a limitar mucho. Y esto, queridos, aplica para todas las áreas de la vida. Cuando intentamos solucionar o resolver situaciones espirituales con base en nuestra lógica o con base en nuestro razonamiento, seguramente vamos a fracasar. ¿Por qué? Pues porque vamos a poner delante nuestra humanidad y le habremos dado la espalda a la divinidad, a la ayuda divina, a la inspiración, a la influencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces, las cosas espirituales, como el estudiar la Escritura, el estudiar la vida de Cristo, ¿cómo se deben de discernir? Espiritualmente. Si yo digo, bueno, es que el Dios encarnado no es lógico, pero lo puedo comprender a través de los ojos espirituales, a través de los ojos de la fe, y cuando comienzo a entender lo que Cristo hizo y a qué vino y la razón de encarnarse, por ahí es cuando yo comienzo a entenderlo. Y hablando de esto, amigo, de que las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Sabes que, abriendo un paréntesis, en nuestra vida cristiana, laboral, familiar, esto debe de aplicarse. Por ejemplo, el perdón. ¿Es natural? ¿Es humano perdonar? No, ese es un atributo divino. Por lo tanto, si yo necesito perdonar a mi esposo, esposa, hijos, a mi hermano en la iglesia, a mi amigo, eso lo tengo que tratar espiritualmente. Porque Dios es el que obra en nosotros el querer como el hacer. La reconciliación. ¿Es natural que yo me reconcilie con alguien que me dañó? No, pero espiritualmente se puede. En fin, solamente era un paréntesis. Al estudiar la encarnación de Cristo, este misterio de Cristo, el misterio de la piedad, el Cristo hecho hombre, el Dios hecho hombre en la figura de Cristo, tiene que discernirse espiritualmente, el efecto espiritual que causa en tu vida. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, hay textos bíblicos que nos hablan sobre la encarnación de Cristo. Por ejemplo, el que ya analizamos mucho, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Quiero detenerme un poquito ahí en la palabra carne. La palabra carne viene del griego sarx, así se pronuncia, y normalmente esta alude al cuerpo, a la sangre que corre a través del cuerpo, a la naturaleza humana. Es decir, habla de la carne, de esto que estoy tocando. Dice, y el Verbo se hizo carne que se podía ver. ¿Te acuerdas de aquellos que decían que Cristo era solamente una aparición? Bueno, aquí dice, el Verbo se hizo carne literalmente, no una parecida, no una forma de carne, sino era carne. Así lo dice la Biblia. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 16, lo buscamos. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Primera de Timoteo 3, 16. Dice de la siguiente manera, por favor, búscalo en tu Biblia. Indiscutiblemente, leo, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios, escucha esto, Dios, ¿quién? Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado de los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Dios fue manifestado en carne. ¿Qué palabra usa ahí? Sarx, la misma, carne, la que está adherida al hueso. Ahí está, textos bíblicos sobre la encarnación. Hay otro, primera de Juan capítulo 4, versículo 2. Déjame te leo esta versión que tengo aquí.
Primera de Juan 4:2 dice, en esto conoceréis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, la misma palabra, es de Dios. ¿De acuerdo? Esto es en el Nuevo Testamento, pero habrá en el Antiguo Testamento. Hay un texto, Isaías capítulo 7, versículo 14. Isaías 7:14. Vamos rápido porque el tiempo avanza. Isaías 7:14 dice así. Por tanto, el Señor mismo, esta es una profecía mesiánica, por tanto, el Señor mismo os dará señal, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. ¿Qué era Emmanuel? Dios con nosotros. Pero ¿cómo alude a la carne este texto? Bueno, hay una palabrita ahí, la palabra concebirá. La palabra concebirá, esta palabrita está en el Antiguo Testamento, se escribió en hebreo. La palabra en hebreo es jaré. ¿A qué alude o qué quiere decir? Esta palabra se usa cuando la mujer está embarazada, cuando va a parir. Y literalmente, es un término asociado directamente y únicamente a la posibilidad humana de la reproducción, a la posibilidad de nacer en carne y de carne. Es decir, desde el Antiguo Testamento ya se nos anunciaba a un Jesús, a un Dios con nosotros, que la manera de venir al mundo era en carne a través de la carne. Entonces Jesús vino y se encarnó. Esa es la realidad, la Biblia lo describe claramente. Pero entonces, después de esto, después de entender esto, la encarnación de Cristo, la Biblia nos lo relata como tal, hay una pregunta, que creo que es una pregunta que surge naturalmente. Si Jesús se encarnó, ¿entonces Jesús dejó de ser Dios? Bueno, hay un estudio, hay una teoría que se le llama la teoría kenótica. Hay un hombre que la estudió o que puso esta teoría sobre la mesa. Su nombre es Gottfried Thomasius. Este fue un teólogo luterano que introdujo esta teoría en Alemania. Él introdujo el concepto de la cristología kenótica. Él decía, o básicamente su estudio se basó en los atributos divinos de Cristo y los dividió en dos, en los atributos divinos relacionales y los atributos divinos inmanentes. ¿Qué es eso? Para él, los atributos de Dios relacionales eran omnipotencia, omnipresencia y omnisapiencia. Y los inmanentes era que Dios es poder, es verdad, es amor, es santidad, es justicia. Y esta teoría, según este personaje, enseña que Jesús, al encarnarse, abandonó los atributos relacionales. Es decir, abandonó la omnipotencia, abandonó la omnipresencia y abandonó la omnisapiencia. Y retuvo los atributos inmanentes, que era el poder, verdad, amor, santidad, justicia, misericordia, etc. Te pregunto, ¿es correcto esto? Si Dios se encarnó, ¿una parte de Él perdió la divinidad o totalmente la perdió? Bueno, cuando el apóstol Pablo escribió, se despojó de sí mismo, ¿se refiere a que dejó de ser Dios para encarnarse y hacerse totalmente humano? Bueno, querido, precisamente es el tema que veremos la siguiente semana. Jesús, divino, humano. No te lo pierdas, por favor. Y hoy quiero concluir con esto. El Verbo se hizo carne. Gracias a Jesucristo por ser relacional. Gracias por tomar nuestra forma. Y gracias por hacerse semejante, escucha esto, no igual, semejante a los hombres. El Verbo se hizo carne, la Biblia lo describe como tal. Y también dice la Biblia, el texto, y habitó entre nosotros. Jesús, querido, no es ajeno a nuestras necesidades, no es indiferente a tus luchas, amigos. Si me escuchas, si tú tienes una lucha y dices, es que el Señor me ha abandonado, no, Él te entiende, Él conoce tus necesidades, Él pisó el mismo suelo que tú y yo pisamos, respiró el mismo aire que tú y yo respiramos. Él fue tentado en todo, pero sin pecado, pero te entiende, es un Dios empático, el Dios hecho carne que viene y habita entre su pueblo. Queridos, Cristo en esta tierra fue la gracia en carne viva, la misericordia palpable y el amor en su máxima expresión. Gracias, Jesús,
por venir a esta tierra. ¿No te hace maravilloso que Cristo se haya encarnado? ¿No se te hace una muestra magnífica de humildad? Una muestra magnífica para venir y aquí en nuestra tierra, en territorio hostil, venir a salvarnos. Querido, somos como ovejas descarriadas y cual pastor vino hasta aquí, fuera del redil, vino a este mundo de tinieblas, este mundo de riscos donde nos dañamos y de aquí nos rescató. Somos, querido, la cosa más bella, dice la sierva del Señor en el camino a Cristo, por la cual Cristo vino a este mundo y dio su vida por nosotros. Querido, que la encarnación de Cristo sea una muestra más de su maravilloso amor y a través de la cual obtenemos salvación. Que Dios te bendiga y que el Señor Jesús te acompañe siempre. Un abrazo con cariño para ti y para toda tu familia.